Bienvenidos de nuevo a YouTube. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo 3 ejercicios que nos van a hacer eliminar de nuestra rutina diaria mental el se me ha quedado muy claro, madre mía con lo bien que iba no sé qué he hecho y con la cantidad de agua que tengo en el papel es que no termino de poder controlarla. Estos 3 ejercicios te van a venir súper bien, tienes que repetirlos evidentemente, no tienes que hacer simplemente verlos y con verlos lo interiorizado porque tienes que conocer los materiales que tienes entre manos, siempre, muy importante para que las acuarelas pues no sean una preocupación, sean un disfrute. Así que bueno, no nos vamos a entretener más hablando, ahí tienes los ejercicios. El primer ejercicio que te vengo a enseñar es para explicarte que esto y esto no son lo mismo. Si has trabajado alguna vez conmigo en algún taller o, bueno, prácticamente todo el mundo que ha dado clases conmigo, este ejercicio que os voy a contar puede que lo haya hecho alguna vez. Pero es muy interesante y aunque ya lo habéis hecho, quiero que lo repitáis, aunque sea con otras fotografías, otra referencia, pero siempre trabajando esto que os voy a enseñar, la concentración de pigmento. Para ello vamos a utilizar un papel que tengas usado por cualquier lado, que puedas pintar encima de él y que tenga la superficie, bueno, que sea pintable, que aunque esté manchado, no esté muy manchado. Lo vamos a colocar aquí y vamos a estar trabajando con nuestro pincel de caligrafía china o Petit Gris para facilitar la tarea. Ya sabes, bueno, ya te lo voy a explicar más adelante, de que el pincel sintético todo el rato sobre superficie seca cansa. Así que vamos a ver cómo ir trabajando esto. Para esta tarea que nos acontece tienes que utilizar un pigmento muy oscuro. El amarillo no vale, el amarillo no te va a cubrir nada, es muy transparente. Yo por mi parte voy a utilizar un sepia, un pardo bandic, un marrón muy oscurito. Para ello voy a ir viendo las diferentes concentraciones de pigmento en mi papel para aprender a controlarlas y cómo se ven en la paleta, que es lo más interesante. Muy importante no solo aprender a sacarlas una vez, sino aprender a controlarlas según están en tu paleta. Vamos a empezar por la primera de todas, una concentración de un 10% más o menos, mucha agua, muy poquito pigmento y esta es muy fácil. Te montas una piscina en la paleta y esa piscina se la das a todo. Como ves es un 10%, es súper clarito y se nos queda pues una versión así muy aguada. Este sería tu 10%. Vamos a secar y vamos al resto. El 10% seco, como ves prácticamente pálido. Vámonos al 30%. Misma piscina, pero ya se ve un poquito más oscuro. Nos venimos a nuestro pardo bandic y en esta ocasión ya se tiene que ver más oscuro. ¿Ves? Parece que es lo suficientemente oscuro y normalmente nosotros nos quedamos en esta concentración de pigmento. Lo vemos muy oscuro y decimos no, esto ya es súper oscuro, cuando se seque se me va a ver demasiado tenebroso el cuadro. No es así, ya te lo digo. Vamos a nuestro 30%. Y llegamos hasta el final. Una de las razones por la cual tu acuarela cuando se seca se ve mucho más oscura. Siempre vas a perder oscuridad. Vamos a ver el 50%. Debería ser fácil, mitad de agua, mitad de pigmento, pero no es tan sencillo, porque tendemos a verlo muy oscuro. El 50% es una mezcla que se ve muy oscura en nuestra paleta, pero que cuando tenemos la paleta así, esta mezcla se nos mueve y se nos cae, ¿vale? Ese es nuestro 50%, muy oscuro, que parece casi el 100%, pero que cuando se mueve, la mezcla se mueve, y eso es la técnica que tienes que utilizar, se mueve. Veamos cómo queda nuestro 50%. Le voy a poner árboles. Muy oscuro. Veamos cómo se ve cuando se seca. Perro ladrador, poco mordedor. Veamos el 80%. El 80% es mucho pigmento y casi nada de agua, con lo cual aquí te recomiendo que quites todo el agua de la paleta si quieres tener un pigmento que de verdad se vea muy oscuro. Y nos venimos a nuestro pigmento, un poquitito de agua y bien machacado hasta que salgan más o menos burbujitas en nuestra mezcla. ¿Ves las pompitas? Fíjate lo más interesante.
Si yo pongo la paleta recta, no se mueve la mezcla ni se escurre. Ese es tu 80%. Vamos a ver qué tal queda. Voy a hacer la montaña así, grandecita, que venga por este lado. Nos cuesta más pintarlo, ¿eh? Pero bueno, de eso se trata. Veamos qué tal. ¿Ves la diferencia entre el 50 y el 80? ¿Ves a lo que te quiero decir? Tenemos que controlar esto a la perfección. ¿Qué pasa con el 100%? El 100% cambiamos de pincel y apuñalando el pigmento colocamos el 100%. ¿Qué le va a pasar a este tipo de pigmento o a este tipo de mezcla? Que al ser al 100% no tener agua nos cuesta mucho moverlo. Pero ya te digo que es práctico en algunos aspectos de la técnica. Por ejemplo, la técnica que yo tengo en específico. Habrá gente que no lo use nunca, pero en mi técnica en específico sí se usa y muchísimo. Te voy a dejar esto de aquí. Ese sería mi 100%. Con este ejercicio verías las concentraciones de pigmento y te lo repito, aunque lo hayas trabajado ya conmigo, hazlo hasta que lo interiorices y sepas cómo sacar este tipo de mezcla. Vamos al segundo ejercicio. Para este segundo, hazte con un papel un poco más grande. Puede ser este tamaño y cuanto más grande mejor. Vamos a estar viendo los brillos en el papel y por qué es interesante que te aprendas cada brillo que hay, la paciencia que tienes que tener para entenderlo y cómo utilizar cada uno de esos pigmentos que hemos estado viendo en esta fase en el papel en húmedo. Va a ser muy rápido, no me voy a meter a decirte absolutamente toda la información. Quiero que investigues, es la mejor manera para que esto se te quede en la cabeza. Si te lo dan todo hecho, no lo vas a hacer, ni lo vas a pensar. Voy a mojar el papel al 100%. ¿Cómo? Pues al cubo con él. Teniendo el papel mojado al 100%, quiero que te fijes en el brillo que tiene, ¿vale? Ahora mismo escurre muchísima agua. Si yo me quedo así, puede estar escurriendo. Y lo mejor que te harás a la hora de pintarlo es escurrirlo. Pero quiero que te fijes en el brillo que tiene el papel. A más rugosidad, más fácil será esto, pero yo siempre lo hago con grano fino. Si el papel está así de brillante, significa que tiene exceso de agua. ¿Qué pasa con el exceso de agua? Piensa en el papel como una capa de mini montañitas, ¿vale? No es una cosa fina. Si tú lo ves desde muy pequeñito, es decir, si tuviésemos un ojo de microscopio, verías que son todo montañitas. Ese agua ahora mismo es como si esas montañas estuviesen completamente cubiertas y no se viese nada de las montañas. Con lo cual tenemos un mar. En el mar las cosas, los pigmentos se mueven con mucha facilidad. No vas a conseguir que un pigmento se quede en esta concentración. Con lo cual, para facilitar esto, vas a tener que escurrirlo un poco. Fíjate ahora en este brillo. Este brillo de aquí, si te das cuenta, la rugosidad del papel ya se hace visible. Puedes ver las montañitas. El mar ha bajado de altura y deja ver la superficie de las montañas. Hay que poder ver en todos los papeles la rugosidad de este. ¿Qué quiere decir? El pigmento no flota sobre la superficie del papel, se mete por los recovecos de este papel. Con lo cual se quedará adherido al papel y tendrás la oportunidad de poder hacer efectos, de poder mover, de poder crear en el papel, ¿vale? Este sería el brillo óptimo. Pero ¿qué pasa o en qué punto estamos cuando el papel ya no podemos meterle mano y deberíamos secar para poder continuar? Para eso vas a tener que dejar el papel aquí y bueno, esperar, y te recomiendo esperar, no vayas al secador, esperar y ver cómo se va comportando. Yo voy a ir al secador para enseñártelo, pero estudia bien esto. Mira la diferencia entre parte óptima para pintar, parte que ya se está comenzando a ir. ¿Te das cuenta del brillo? Como en esta parte tiene mucha luz, tiene mucho brillo. En esta parte se empieza a hacer lo que nosotros llamamos matear, es decir, está perdiendo toda la capacidad, todo el agua sobre la superficie, ya solo queda el agua subterránea, ¿vale? La ha bajado mucho de altura y solo queda el agua subterránea. Nos mantiene el papel húmedo, con lo cual, pigmento que pongas no se va a quedar una línea recta, pero no lo suficiente como para que no nos haga coliflores. Esto ya es una zona de peligro. Si no tienes mucho dominio con la acuarela, esta parte de aquí en la que empieza a matear deberías evitarla.
Es mejor en estas partes volver a humedecer con el pulverizador tranquilamente, un poquito, no hay agua, volver a humedecer con el pulverizador tranquilamente o secar todo y luego continuar. Una vez te he explicado los 3 puntos de brillo importantes, ¿qué ejercicio puedo hacer para que esto, bueno, pues lo podamos llevar a la práctica? Muy sencillo. No es un ejercicio, no te esperes algo en lo que saquemos una forma como tal. Coge tu papel y mójalo. Obtén el brillo óptimo. ¿Qué quiere decir? Este brillo de aquí, en el que tenemos más o menos un brillo en el que se ve la rugosidad del papel, no se ve encharcado y tampoco se ve que está mateando. Vete a tu pincel, cualquiera que quieras. Y con esta cosa de aquí, vete haciendo lo mismo que esto, pero no para sacar eso, sino para ver cómo se comportan tus pigmentos dependiendo de la concentración de agua que tengas en el pincel. Si yo tengo muchísima, es decir, un 10%, ¿cómo se comporta? Y lo dejas a ver qué hace. Sin embargo, si tengo un 30%, ¿cómo se comporta? Y lo dejas a ver cómo se comporta, porque de cómo empieza a cómo termina no es lo mismo. Si yo tengo un 50%, ¿cómo se comporta? Fijaros la diferencia. Esta parte ya se está secando. Ahí. Si yo tengo un 80%, ¿cómo se comporta? Y si tengo un 100%, ¿cómo se comporta? Déjalo, pruébate si quieres hacer alguna experiencia, alguna nube, alguna cosa, siempre con el mismo pigmento, te facilitará la vida y ves cómo cada una de estas concentraciones te puede ayudar en tus pigmentos y saber cuándo usarlo. Muy importante, estudia lo que tienes entre manos. Vamos al tercer ejercicio. Para esta parte, píllate un papel que sea alargado y en el que puedas dividirlo por 4 partes. Te voy a explicar una cosa muy rápida para hacer este ejercicio. Ya te he introducido en el vídeo anterior que no es lo mismo pinceles de pelo natural. Si no lo has visto, ya puedes ir a verlo, que ahí te cuento 3 pilares importantes de la acuarela. Pero en él ya te dije que no es lo mismo pintar con sintético que con pelo natural. Es verdad que también te conté que no hace falta que sea pelo natural, sino que sea pincel que carga poca agua o pincel que carga mucha. Hay sintéticos que imitan a pelo natural y también está muy bien. Pero te comenté que no es lo mismo pelo sintético y pelo natural. ¿Por qué? Te lo voy a resumir muy brevemente para que podamos meternos en tarea rápido. El pelo natural es pelo de animal, absorbe muchísima agua y tiene mucha recámara a la hora de hacer líneas grandes y grandes manchas. ¿Qué le pasa al pelo sintético? Pincel muy artificial, es plástico completamente y tú seguramente no hayas visto plástico, no me voy a meter en berenjenales, pero el plástico no absorbe agua, ¿vale? En pinceles. En este caso, el pelo natural está muy bien para muchas cargas de agua y manchas muy grandes. Para lo que es coger mucho pigmento, ahí vamos un poco de déficit. Este, perfecto para coger mucho pigmento. Hasta ahí bien, ¿no? Pues te voy a enseñar los 4 pinceles con los que yo trabajo. Paletinas y punta fina. Jaque, sintético paletina, petit gris o caligrafía china, en este caso es caligrafía china, y sintético de punta fina. Mucha agua, poca agua. ¿Cómo vamos a ver para qué funciona cada uno y qué tal te sirve? El ejercicio que vamos a hacer hoy quiero que lo repitas 4 veces. Sí, 4 veces. Una para cada pincel. Hazte con unos pinceles de estos que ya te digo que ya te van a hacer falta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Selecciona la imagen que te dé la gana. La que más rabia te dé, que tenga parte de atrás, o sea que sea un paisaje si puede ser, y que en la parte de adelante tenga detallitos muy finos, para que te des cuenta de un par de cosas. En mi caso me lo voy a inventar un poco, pero porque este ejercicio lo he hecho muchas veces. Para cada pincel que tengas entre manos, vas a hacer un recuadro en tu papel. Comenzar, por ejemplo, con los de pelo natural y terminar con los de pelo sintético, solo usando un pincel. Tienes que pintar la imagen en monocromo solo usando un pincel. Te lo voy a enseñar. Comenzaríamos en este caso por la primera capa, ¿no? Tengo mi esquema de concentraciones de pigmento aquí, sencillo. Vengo, echo agua y hago la primera capa en la que quiero hacer un cielo. Va a llegar hasta aquí. Y
me iría a secar. Mientras hago el ejercicio voy pensando, vale, esto está bien, para el cielo es muy fácil, he tardado 2 segundos. Seco. La segunda capa, ¿qué sería? Bueno, pues una concentración un poco más grande en la que voy, por ejemplo, a un 30%, en la que ya le meto una parte de atrás. Le voy a hacer una montaña, por ejemplo. Y llego hasta la parte de abajo. Este tipo de ejercicios, bueno, este ejercicio en concreto, mis alumnos del curso de básico de acuarelas, bueno, los he tenido torturados con esto, pero ya te digo que les ha venido genial porque son expertos ya, expertos. Vamos a secar. El tercer paso sería meterle algo de detalle, un poquito de césped o algo que esté un poquito más cerca de nosotros, ya para empezar a meterle intensidad a nuestro pincel, ¿no? Que no sean solo manchas grandes en las que hemos visto que funciona muy bien. Para este paso podéis empezar a explorar con el pincel distintas maneras de cómo se mueve, cómo trabaja en seco, cómo se ve en húmedo, qué pasa si yo le hago así y le rasgo, ¿vale? Y voy a probar, pues por ejemplo, qué pasa si lo hago así. Miro que la verdad es que hace líneas muy chulas, muy interesantes. Le voy a hacer así, un poquito de césped y le hago así la parte de adelante. Es un poco aleatorio, pero me funciona bien, no está mal. Un 50% de concentración de pigmento y vamos a ver en la última fase qué tal iría. Me toca última fase en la que voy a hacer alguna rama. Seco bien el pincel porque voy a intentar a ver si de filo le puedo sacar que puedo hacer líneas finas, porque este pincel, como veis, es complicado que haga líneas finas con lo gordo que es, pero este es el ejercicio. Una acuarela terminada con cada pincel. Voy a ver si logro alguna línea fina. Es muy difícil con este pincel sacar este tipo de cosas. O una flor, voy a hacer aquí una flor. ¡Ole! Bueno, es muy difícil, ¿vale? Tener paciencia. Voy a hacer aquí una línea. A ver si lo hago así. Requiere un control que a veces ni con los pinceles de punta fina sintéticos lo conseguimos. Voy a hacer aquí un conejo. No puedo hacer conejo. ¿Vale? La capa más cercana a nosotros se trata de sacar líneas finas o ver cómo se comporta este pincel con este tipo de cosas. Y un último detalle, salpicar. Que como veis, bueno, eso sí salpicáis como yo en las acuarelas, para ver cómo salpica cada uno de los pinceles. Este ejercicio, el final quedaría así. ¿Veis? Cada uno con un pincel, jaque, caligrafía china, paletina cuadradita y pincel sintético de punta, ¿vale? Este sería el tercer ejercicio para que practiquéis cómo se comporta cada uno de los pinceles. Al final en este canal queremos que con lo que tenemos podamos hacer cualquier cosa, pero para ello tienes que saber qué tienes entre manos, por qué lo estás usando y para qué lo vas a usar. Con lo cual, una vez vistos estos ejercicios ya tienes trabajo, si quieres, para toda la semana. Espero que os haya resultado interesante, que lo podáis utilizar, que con esto mejoréis muchas cosas de la acuarela. Ya sabéis que si queréis saber más de mí o aprender más conmigo, pero más en profundidad, tenéis mi Patreon aquí abajo en la descripción, igual que mi Instagram, donde, bueno, sabéis que hago ahí, os voy enseñando lo que voy haciendo, mi trabajo oficial. Darle like a este vídeo y contarme en comentarios si queréis algo distinto o aprender algo en concreto, algo que os perturbe o que os moleste. Sabéis que me tenéis aquí para que pueda hacer, bueno, yo estoy encantada de hacer este tipo de cosas. Y nada, suscríbete si quieres saber mucho más de acuarela. ¿Un poquito? ¿No hay agua?